La política es muy importante y no solo importante, es necesaria. Es necesario. Hay personas que aborrecen la política y los griegos en la Grecia antigua le pusieron un nombre a la gente que no participa en política y la palabra es idiota. Ah, mira, qué El interesante. origen de la ¿sí? palabra idiota Es aquel que no participa es en aquel política. que no participaba en política. Qué buen dato. Hoy tiene otro significado, otro sentido, y yo sí admiro a mis compatriotas porque somos un país político, no somos idiotas. El problema es que sí no somos muy exigentes en las personas que nos representan. Ahora, la otra parte sería, Rafael, también ver quiénes. Sean todos bienvenidos a nuestro menú ejecutivo de ANCON. Yo soy Magdiel Torres, iniciando nuestra jornada de hoy, lunes 5 de febrero del 2024. Estoy en compañía de Lady Rich en controles y dentro de poco va a estar con nosotros también el doctor Rafael Candanedo, como cada lunes, abordando pues el acontecer nacional e internacional. Mucha información que se ha generado en el fin de semana, elecciones en El Salvador, por supuesto, con una abrumadora victoria del ahora reelecto presidente Nayib Bukele. También en firme empiezan las campañas electorales. Eso lo vamos a estar discutiendo más adelante en el programa. Recordándoles que nos escucha a través de la 92.1 FM aquí en Panamá, Bocas del Toro, Chiriquí, en la 92.3 en Provincias Centrales, 102.7 en Colón, 100.3 en Darién. Por supuesto que radioancon.com es nuestra página web donde puede vernos y escucharnos totalmente en vivo. Hoy pues con condiciones un poco inestables, el cielo está lleno de nubes, por supuesto que también hay pronóstico de posibles lluvias y lluvias significativas en varias partes del país. Entre algunas cosas a destacar hay que mencionar también que esta mañana se dio una serie de nombramientos, designaciones del presidente Laurentino Cortizo, ya sus últimos meses de mandato, ya muy poco le queda. Entre esas designaciones se da en el Ministerio de Comercio e Industria, donde Candice Herrera fue nombrada como viceministra de Comercio Interior. También hay un nuevo director de la AIG y se trata de Alberto Ostía Pérez, que es el nuevo administrador de esta Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Y también hay otra designación, y en el caso de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, Ahmed Tuñón fue ratificado como el director de esta autoridad. Esos movimientos ya en lo último que le queda al gobierno de Cortizo. Lo decíamos hace un momento, lunes, como cada lunes nos acompaña el doctor Rafael Candanedo. Rafael, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente otro lunes acompañándonos. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder compartir con la audiencia de Radio Ancon en esta fecha. Justamente faltan 90 días para las elecciones y, Magdiel, la política es muy importante. Y no solo importante, es necesaria. Es necesaria. Hay personas que aborrecen la política y los griegos en la Grecia antigua le pusieron un nombre a la gente que no participaba en política y la palabra es idiota. Ah, mira, qué El interesante. origen de la ¿sí? palabra idiota es aquel que no participa en política. Es aquel que no participaba en política. Qué buen dato. Hoy tiene otro significado, otro sentido, y yo sí admiro a mis compatriotas porque somos un país político, no somos idiotas. El problema es que sí no somos muy exigentes en las personas que nos representan. Ahora, la otra parte sería, Rafael, también ver quiénes son los que nos representan, cuáles son las opciones, ¿no? Sí, pienso que a veces somos muy, queremos como descontextualizar a los políticos. Los políticos son de aquí, no son extraterrestres. Las personas que nosotros vamos a elegir en una actividad muy importante el 5 de mayo, domingo 5 de mayo, dentro de 90 días, son personas como cualquiera de nosotros.
Entonces tenemos que el país en general se ha desarrollado con valores. Así es. Nosotros tenemos el himno nacional y ahí están todos los valores. Está el amor a la patria, está la honestidad, está la probidad, está el trabajo. Ahí, el himno lo va diciendo todo. Y cuando Jerónimo de la Osa lo escribió, en 1903, estaba recogiendo, vamos a decir, los valores, los principios que ya nos regían hace 120 años, nos regían a los panameños. Él lo que hizo fue recoger ese, de ese ambiente, de ese clima en que nos hemos forjado los panameños desde cuando solo teníamos tribus indígenas. Desde entonces hemos ido vamos forjando esos valores, ellos están allí y lo que tenemos es que aplicarlos. Hay personas que dicen, bueno, esta es una sociedad sin valores. Sí tenemos valores. Claro. Lo que pasa es que muchas veces no se aplican y creo que hay un error que hemos cometido como sociedad y es que las personas se han retraído de la política. Muchas personas que tienen recursos, personas que fueron a estudiar, dicen, bueno, yo me voy a dedicar solo a los negocios. Personas que han estudiado bien, que tienen buena para aportar, dicen, no, eso es para otra gente. Entonces se le ha dejado a un sector la política. Yo creo que todos tenemos que participar en política de una u otra manera y no considerar que eso es ofensivo, es negativo. Y creo que hoy la mirada está en que nosotros elijamos bien. Y como hemos venido hablando aquí nosotros, Magdiel, ya estamos casi como en una clase, en una manera de adoctrinar positivamente. Claro. Es que no nos debemos solo concentrar en las candidaturas presidenciales. Tenemos que concentrarnos en las candidaturas para alcalde. Vamos a tener 5 elecciones, o mejor dicho, son 4 papeletas, pero son 5 cargos. Tenemos la de representante de corregimiento, que es muy importante, importantísimo. En gran medida ahora, la vida social se hace en los corregimientos. Ahora, Rafael, el tema de los representantes de corregimiento es una idea que nace con Torrijos. Sí, nace con Torrijos. En otras sociedades existe la representación, o mejor dicho, existe, él la formalizó. Pero en su momento la intención era precisamente descentralizar al gobierno y tratar de llevar el desarrollo a las comunidades. Sí. Y bueno, varios años después lo que hemos visto es que estas juntas comunales se convierten en ese escondijo o escondite para hacer cualta cosa menos traer las respuestas a las mismas comunidades. Y bueno, también porque, Magdiel, hay algo que creo que es fundamental, o sea, la vigilancia o vamos a decir el control de la comunidad no puede ser cada 5 años. Claro. Y nosotros nos hemos acostumbrado a que, bueno, se elige y ya deja tranquilo a la gente allí, no lo puede dejar tranquilo. La comunidad tiene que estar viendo cómo se aprueba el presupuesto, cómo se gasta, etcétera. Se tiene que estar vigilante. De eso se trata. El que llega a un cargo de representante de corregimiento está representando, la palabra lo dice, representante. Está representando al resto de la comunidad. No es que le estás dando eso, no es que él es dueño de eso. Y bueno, también tenemos pues las alcaldías, importante el trabajo de alcalde. Las alcaldías es el modelo que trajeron los españoles. Tenemos ya alcaldías nosotros hace más de 500 años, son las alcaldías. Y los diputados también de la época de España, nosotros tuvimos representación de Panamá en 1800 y poquito. Diputados panameños fueron a representarnos ante las Cortes Españolas. O sea, tenemos ya también la experiencia, más de 200 años, en el tema diputadil y la parte ya pues del presidente que comienza con la República que nosotros tenemos. Nosotros tuvimos, en la época que éramos el Estado del Istmo, tuvimos el gobernador. Tuvimos presidente del Estado del Istmo. El mismo Justo Arosemena fue presidente del Estado del Istmo. Que estamos hablando cuando todavía Panamá formaba parte de esa federación. Éramos parte de de Colombia y también primero de la federación, después de Colombia nada más estábamos ahí arrimados, pero
en una situación que nunca se explicó bien. Ni los colombianos la entendieron ni nosotros la entendimos. Los colombianos pensaban que nosotros éramos parte de ellos. De hecho, Petro, muchas de las declaraciones de él y del canciller Leiva, que le dijo muchachita a la canciller, niña, que pudiera ser de cariño, pero también imagínate, es la representante del Estado nuestro, ¿cómo le va a decir niña? Claro. Creo que ahí se equivocó él. Ellos todavía siguen pensando que Panamá se desprendió. Nosotros nos acercamos a Colombia en 1821, tan pronto nos independizamos, porque ahí estaba Bolívar, que era como el patriarca de toda esa área, el que tenía el prestigio de haber ayudado a independizar y todo, pero nunca fue, vamos a ser parte de Colombia. Y hasta geográficamente nosotros no somos parte de Colombia. O sea, Usted ve el mapa y lo ve eso fuera de... Bueno, hasta el sol de hoy el único lugar en donde se interrumpe la Panamericana es entre Panamá y Colombia. Y bueno, y no solo eso, o sea, el mapa, uno ve el mapa y nosotros estamos diferentes. Por ejemplo, el sur de Costa Rica somos nosotros, pero para nosotros Costa Rica es nuestro occidente. Es nuestro occidente, correcto. O sea, cuando uno ve el mapa, baja a América del Norte, y entonces allí, en vez de seguir, lo que hace es como lo que llamamos la S acostada. Entonces el Caribe nos queda para Costa Rica. El Caribe es el oriente. El oriente. Para nosotros es nuestro norte. Nuestro norte, correcto. Entonces, hasta el mapa está diferente. Pero bueno, eso los colombianos no quisieron entenderlo. Ya muchos colombianos están totalmente convencidos que nosotros fuimos siempre una entidad diferente. Pero bueno, estamos... Y allí comienza pues esto de jefe de Estado, cuando ya nosotros nos convertimos en un Estado hace 120 años, con ese dolor de cabeza porque quedamos bajo Estados Unidos, ¿no? Con una colonia aquí. Y bueno, esa es la historia, pero tenemos realmente que nosotros elegir bien. Hoy hay una situación diferente, una situación complicada. Nadie puede decir así, yo voy a ganar. No hay nada. Que justamente por la decisión de la Corte Suprema. Bueno, no es la decisión, ya era una decisión desde julio del año pasado. Ahora la Corte, pues, para decirlo en términos más sencillos, la ratificó, que es la inhabilitación de Martinelli, que hay todo un litigio ahora sobre eso que tiene que entrar el tribunal. Ajá. Yo pienso, y yo creo que eso nos ayuda, y tiene que ser mucha nuestra mira, es que las decisiones de la Corte, nos gusten o no nos gusten, hay que cumplirlas. Claro. Y el artículo 180 no deja lugar a dudas de lo que ha ocurrido. Y es que dice que las personas o quien quiera ser candidato presidencial no puede haber sido condenado, dice, en 5 años o más. Claro. Que es el caso de... El expresidente. Sí, ahora pues está todo el debate que si entra el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral no tiene facultad para decir yo voy a hacer algo diferente a lo que ha dicho la Corte Suprema. Y yo creo que por ahí comienza, Magdiel, nuestra civilidad y nuestro aplomo institucional, que parte de nuestros problemas es de institucionalidad. Imagínate cómo se le ocurría a muchas personas, bueno, vamos a aprobar un contrato, este contrato de First Quantum, claro, con 25 violaciones a la Constitución. O sea, como que se está acostumbrado a eso y tenemos que, mira, de hoy en adelante, desde ahora mismo en adelante, nosotros tenemos que luchar, presionar para que la Corte Suprema y el órgano judicial fallen en derecho. No porque me guste, como ha sido casi siempre. Yo creo que es la primera vez que los magistrados, estoy hablando del pleno, pues, de los magistrados, claro, fallan en contra de quien los nombró. Porque la mayoría de los que fallaron el 27 de noviembre, estamos hablando del contrato, fueron nombrados justamente por el gobierno que estaba defendiendo ese contrato.
Entonces ya nosotros, eso ya pasó en Costa Rica, Claro. ya pasó en Guatemala. Que ya refuerza un poco también la imagen en sí de este órgano del Estado, del órgano judicial, que rescata un poco la esperanza del pueblo panameño que ya daba por sentado que todos los órganos estaban de alguna u otra manera. Y eso es exactamente, y eso tiene que ver con la seguridad jurídica. Pero mira, y algo que me llama mucho la atención es también esa conciencia que se despierta, Rafael, porque aquí nosotros estábamos acostumbrados a que los fallos de la Corte Suprema de Justicia tomen no meses sino años. Y probablemente, si no hubiese habido la presión que se ejerció en esos meses de octubre y noviembre, el fallo todavía estuviese a la espera de una resolución. Y lo que tiene que ser es, dice que justicia tardía no es justicia. Nosotros tenemos que, o sea, ver como normal que los fallos no demoren eternamente. Tienen que ser bueno, aquí la misma Corte determinó que era una situación especial y por eso lo iba a decidir rápido. Pero no puede ser que se demoren años. Mira, por ejemplo, en Colombia, el Tribunal Constitucional, frente al interés que tenía el entonces presidente Uribe, que quería ir a una segunda reelección, ya había tenido una, tuvo primero un mandato y después fue a una reelección. Bueno, ahora quiere, como ocurre en Estados Unidos, ahora quiere una segunda reelección. Sí. O sea, 4 años más. Y el tribunal le dijo, no, eso es inconstitucional. Y Uribe lo respetó. Pero ahora que tú hablas de eso, yo quisiera que pudiéramos hablar un poco cerca también de el caso contrario, en donde sí pasó y donde sí se aprobó la reelección, y es el caso de El Salvador con Bukele, aquí, según vi que me enviaste más temprano un tuit que decía El Salvador, el primer país democrático con un partido único, según afirma Bukele. ¿Cómo se entiende eso? O sea, ¿puede haber democracia con un solo partido? Claro que no. Pero bueno, la situación... mira, yo creo que es interesante tocar el tema de El Salvador porque nosotros tenemos muchos compatriotas que tratan de mirarse en el espejo de El Salvador. Y yo creo que es equivocado. Te voy a decir por qué. El Salvador se independizó de la corona española el mismo año que nosotros nos independizamos, incluso unos meses antes. En septiembre. De 1821. Con la nación centroamericana. La nación centroamericana. Después hubo una época en que estuvieron unidos a México, otra época toda la Federación Centroamericana desde Guatemala, todo eso con mucho sobresalto. Pero veamos él cuando comienza a cuajar lo que hoy ellos tienen. Bueno, en primer lugar, lo que se llamó la República Cafetera, que eran un grupo de familias las que llegaron a dominar el café, que fue un país, y sigue siendo de alguna manera un país con producción cafetera importante. ¿Y qué ocurrió cuando nosotros teníamos aquí todo el proceso de los liberales tratando de desarrollar la institucionalidad? Ellos tuvieron una dictadura militar que demoró más de 50 años. O sea, regímenes militares. Desde cuando nosotros teníamos aquí a Porras en 1920, tratando de dar las primeras bases, bueno, la primera elección directa para presidente, hablando ahora justamente que tuvimos nosotros, fue en 1920, que ganó Porras. Allí iba con Ciro Urriola lo acusaron, no sé qué, terminó renunciando y quedó solo Porras. ¿Cómo se escogieron entonces los presidentes antes de 1920? Se elegían de dos maneras. O sea, el primero como en Estados Unidos. Los primeros como el presidente... Bueno, primero, ¿cómo se llama? Amador Guerrero lo ratificó la Asamblea, la Asamblea Constituyente. ¿Y cómo se crea esa Asamblea? Bueno, hicieron una elección. Entre los que... Una elección para diputados. Por supuesto. Para una asamblea constituyente, para diputados constituyentes. Y esa asamblea terminó ratificando a Amador Guerrero, que ya estaba allí. Pero las elecciones siguientes, por ejemplo, la elección de... Vamos a ver, se llamaba el presidente de Ovaldía, José Domingo de Ovaldía, fue por electores calificados, como en Estados Unidos,
como es hoy la elección en Estados Unidos. Se eligieron unos electores, después esos electores se reunieron y el que más votos tuvo fue el que ganó. En ese tiempo ganaban los liberales, que eran los que estaban en la palestra. Después le tocó a Porras en 1912. Bueno, también ganó por elección así. En 1918 Porras fue de nuevo presidente y ahí fue la asamblea la que lo... O sea, hubo varios modelos. Uno, la asamblea. Otro, esta elección popular, pero se elegían los electores, como en Estados Unidos actualmente. Y la primera elección, como la que vamos a tener el 5 de mayo, directa para presidente, fue en 1920, que ganó Porras. Pero ¿qué es lo que digo? En ese momento, El Salvador estaba en una dictadura militar, un régimen militar que llegó hasta 1979. ¿Y qué vino después de 1979? Guerra civil. El Salvador tuvo guerra civil hasta el 92, cuando se firmaron los acuerdos de paz. O sea, El Salvador no ha tenido experiencia como hemos tenido nosotros. Nosotros tuvimos dictadura, tuvimos un apagón del 68 al 89. Todo ese tiempo. Desde el 80 nosotros comenzamos a hacer los intentos para salir de la dictadura. Se hizo la reforma constitucional del 83. Hubo elección ya para presidente, así de manera directa, en el 84. Bueno, en todo ese tiempo El Salvador estaba en un régimen militar o estaba en guerra civil. Bukele es hijo de esa situación. Es una situación diferente a la de Panamá. Claro. Y algo más, con esa guerra civil quedaron todas las armas por allí. Entonces, ¿qué ocurre? En 2004, Estados Unidos comienza, como mucha gente tuvo que huir a Estados Unidos, principalmente a México, también a Canadá, del Salvador, huir por la guerra civil. ¿Qué pasa? Estados Unidos en 2004 comienza a devolver los pandilleros salvadoreños que estaban en Estados Unidos, pero miles y miles y miles. Y esa gente se encargó de hacer ese infierno que vivió y que nadie podía, y además se sumó los que no habían viajado, pero que tenían armas que habían quedado de la guerra civil. Ahí sobró mucha armas y mucha gente que se dedicaba a la guerra civil, que muchas veces son pagados y todo, dos bandos que había allí, y esa gente tenía armas y tenía la experiencia de una guerra. Entonces ahora no voy a ir al campo de batalla porque ya hay democracia entre comillas acá, pero me dedico a extorsionar, a hacer las cosas horribles que hacían. Y Bukele tiene un aplauso mundial, claro, porque él consiguió revertir esa situación. Que era algo que parecía imposible, ¿no? Era algo que parecía imposible. O sea, para muchos de nuestros países que ni siquiera han llegado a esos niveles de inseguridad, el combatir y erradicar a la violencia sigue siendo un problema mayor. Mira el caso, por ejemplo, de Ecuador, que de ser de los países más tranquilos y menos violentos del hemisferio, termina siendo en los últimos años como uno de los países más peligrosos. Y unido con narcotráfico, imagínate. Sí, no, o sea, con crimen organizado, sí. Eso se convierte... O sea, pero es irónico, porque por un lado tienes a un Salvador que en poco tiempo termina, digamos, erradicando al tema de las muertes violentas, y por otro, en el mismo tiempo prácticamente también se multiplica. Sí. Depende mucho de las políticas también. Entonces hay un precio, Magdiel, que es muy grande y que lo vamos a ver en el futuro en El Salvador. Claro. Es el precio de haber pasado la Constitución por... Y a eso quería ir contigo, Rafael, porque precisamente por el otro lado podemos verlo de distintas formas. Por un lado está la parte de los resultados, pero ¿qué hay que sacrificar para obtener ese tipo de resultados? ¿A costa de qué? ¿Y cuánto estamos dispuestos como países a sacrificar un modelo democrático y hacer que funcione frente al resultado que necesito? O sea, sí. Yo creo que lo primero es lo que yo he tratado de
de compartir con la audiencia esta tarde. La realidad de El Salvador es bien diferente a la de los otros. Nosotros tuvimos, por ejemplo, unos años 40 bien convulsionados, pero siempre con la aspiración democrática. Arnulfo ganó en el 40, ganó en buena lid. Después lo sacaron en el 41, el 7 de octubre de 1941. Después hubo un gobierno de facto, pero en el 46 nosotros tuvimos una nueva constitución, la constitución del 46. Y allí estuvimos siempre entre golpe, inestabilidad política, etcétera. El liderazgo de Arias, vuelve Arias en el 40 en el 50, después está Remón. O sea, todo ese tiempo El Salvador estaba en un régimen militar. Nosotros haciendo el esfuerzo para salir, tuvimos épocas interesantes. Ernesto de la Guardia en el 56, Rodolfo Sciarri, ¿no? Pues sí, claro. El del 64. Que rompe relaciones con Estados Unidos. Claro. Ellos estaban viviendo régimen militar. Entonces, no me venga a comparar Panamá con El Salvador. Claro, tenemos problemas nosotros de violencia, que nos preocupa, pero ahora nos va a traer el modelo Bukele acá para resolver los temas de violencia. Por supuesto. Hay una situación diferente. Entonces, claro, nosotros nos ponemos a ver, bueno, está bien, Bukele ha conseguido algo que se veía casi imposible. Ese país que vivía en el infierno totalmente, uno de los países más chicos de América, y se convirtió en uno de los países más violentos del mundo. Chico territorialmente. Es más, creo que es el más pequeño. Es el más pequeño de Centroamérica, ¿no? y sí, porque en las islas hay algunas islas más pequeñas. Claro, por ¿no? supuesto. Acá en el Caribe. Sí, por supuesto. Bueno, también es América, ¿no? Pero en la América continental creo que es el país más pequeño y con una población bastante grande. Entonces, para el tamaño. Entonces, él consiguió eso, y oye, eso yo creo que nadie puede regatearle eso. Claro, a un costo grande. Uno, constitucional. Ahora, para él ir a su reelección, que él mismo dijo ayer, todavía no están los resultados, pero él dijo que ganó con el 85%, y puede ser que sea verdad. Digo, el hecho de que ganó es más que evidente. No queda ninguna duda. Ni antes ni después, sí. el resultado creo que era muy obvio. Ajá. Disculpa, Rafael, tenemos que irnos a un cambio comercial y cumplir con nuestros anunciantes, pero a la vuelta, por supuesto, que seguimos hablando de esto. Muy interesante, sobre todo ya iniciando en firme las campañas electorales, conocer un poco lo que tiene que ver con el modelo democrático que aquí tú muy bien has defendido durante mucho tiempo, y por qué es importante que lo comprendamos, lo entendamos, y que mira qué dato interesante que mencionabas al principio del programa, que idiota era aquel que no participaba en política, ¿no? Así es. O sea, qué interesante. Bueno, nos vamos a un cambio antes de decirles que Avianca tiene un mensaje para Panamá. Vamos por tu cielo con el triple de vuelos y horarios a Bogotá. Además, volamos directo a El Salvador para conectarte con Centroamérica. Venimos, esto es Menú Ejecutivo Banco, no se vaya. Avianca tiene un mensaje para Panamá. Vamos por tu cielo con el triple de vuelos y horarios a Bogotá. Además, volamos directo a El Salvador para conectarte con Centroamérica. Compra en avianca.com. Esto es Menú Ejecutivo Banco. Seguimos con nuestra segunda parte de nuestro menú para hoy. Como cada lunes nos acompaña el doctor Rafael Candanedo. Hablábamos un poco de la realidad en El Salvador. Ahora pasemos un poco también al contexto panameño. Creo que para nadie era un secreto lo que iba a pasar con Bukele, pero hay mucha incertidumbre en lo que va a suceder en los próximos meses. Son 90 días exactos, Rafael, lo que quedan para empezar a definir qué sucederá. En las elecciones pasadas, el gobierno oficialista gana con cerca de 33% de los electores. Esto tomando en cuenta que vota el 75% de los que están habilitados para votar en el país. O sea que ni siquiera representa el 33% real de la población. O sea que es mucho menos. Hoy nos encontramos con que el voto pareciera estar bastante más dividido que en aquel momento. Sí. No, por supuesto. Nosotros tenemos hoy que los grandes partidos, PRD, CD y panameñismo, en el caso del CD y el panameñismo, creo que han hecho una apuesta bien interesante
que es unirse. Dos de los tres partidos grandes se han unido. Y allí está la fórmula Rux-Blandón. Y tomando en cuenta que ayer una facción del Molirena le dijo Sí. que se estaba uniendo también a esta combinación. Es correcto. Bueno, el Molirena y también el PP son partidos en general bastante que se acomodan a las situaciones, ¿no? Incluso eso crea bastante divisiones entre ellos. Esto ya es tradicional. Siempre una facción del Molirena se va para otro lado, el PP también se va para otro lado. Ahora no se ha notado mucho porque el PP es un partido que ha ido decreciendo mucho. El Molirena es un partido que tiene, creo que casi 100.000 afiliados, pero el PP tiene muy poco, tiene 20 y tantos mil, algo más, un poquito más, algo así. Pero bueno, el asunto es que hay una situación que es nueva y es esta atomización que nosotros tenemos en el escenario político. Yo creo que hemos tenido muchas dificultades en hacer las reformas al Código Electoral en las últimas épocas, porque hay una resistencia justamente de los partidos grandes para hacer los cambios. Los cambios que son necesarios. Por ejemplo, se mediatizó la idea de que hubiese la paridad. Yo creo que sí es necesario que nosotros potenciemos el papel de la mujer en nuestra política, en nuestra sociedad. Y hoy ha quedado pues a discreción de los líderes de los partidos, que casi siempre son varones. Entonces, o sea, esa cuestión. Pero, aparte de eso, nosotros tenemos que hay pues un gran fraccionamiento. Tenemos 8 candidaturas. Las que más fuerza pueden tener en este momento son la de Lombana, la de Mulino que lleva toda la fuerza de Martinelli, el candidato Rux, que lleva también la fuerza del Partido Panameñista, que es un partido que justamente lo que hay hoy del panameñismo fue creado por Arnulfo Arias hace 80 años. Y aparte de eso está pues el candidato Torrijos, Martín Torrijos, que también es otra situación que es novedosa, porque claro, Torrijos en el 2004, él fue candidato en el 99 y perdió ante Mireya Moscoso. Después fue candidato en el 2004 para las elecciones que tuvimos en mayo de 2004, y allí fue aliado justamente con el Partido Popular. Claro. Ahora él se salió del partido, bueno, no fue por el PRD, que en el 2004 sí, y ahora fue por el Partido Popular. Es más, esas relaciones que él hizo en aquel momento, que gobernaron juntos, ahora las aprovechó para ser candidato por el Partido Popular. Pero la decisión de renunciar al PRD capitaliza algo. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que eso es más, eso es una jugada para hacerle de alguna manera, no es al azar. Claro. Me imagino que evaluaron allí qué convenía más, si él quedarse allí, que hay un proceso que además está muerto, el proceso contra él en el PRD estaba muerto, y lo otro es que de repente ante digamos un voto anti-PRD, el partido PRD tiene lo que dicen voto duro, pero también tiene un voto que nunca va a votar PRD. Entonces, un poco para, digamos, hacer la candidatura de él más suave, menos ostentosa frente al PRD, puede ser que eso le resulte. No creo que es un factor fundamental. ¿Y cómo se podría ver ante los independientes, ¿no? Tomando en cuenta de que Lombana también jaló en su momento una cantidad importante de independientes. Sí, no, los independientes, yo pienso que ellos se van a dividir. Es más, nosotros estamos viendo en este momento que a pesar de todas las protestas que hace 3 meses
se pensaría 2 meses, 3 meses, que nada que tuviera que ver con la mina tendría fuerza, y justamente Rómulo tiene la cara en la mina y su candidatura es una candidatura que es fuerte. Bueno, el mismo Gaby Carrizo también es la cara más evidente de la mina, algo que trajo descontento hace unos meses. Yo pienso, a diferencia de lo que piensan algunas personas, yo creo que Gaby Carrizo va a tener una cantidad importante de votos, sobre todo del PRD más radical, más radical, lo quiero decir en el buen sentido, más voto duro. Claro. Ese PRD no tiene para dónde escoger, para dónde correr, que no sea justamente Gaby Carrizo. Ahora, mira, cuando hablamos de campaña política y propuestas no es lo mismo. Una cosa son las propuestas, otra cosa es la campaña y otra cosa es la realidad del país. Dos días de campañas en firme creo que no son suficientes como para poder hacer una lectura total o general. ¿Cuánto pueden cambiar las estrategias de campaña en 90 días? Yo creo que como es una elección bastante reñida, yo creo que a medida que se vayan moviendo, el tiempo vaya pasando y a medida que las contradicciones, allí nosotros vamos, cualquier voto que se mueva, claro, para allá o para acá va a ser importante. Vamos a ver cómo los candidatos, ellos, los que están, esos 4 que yo creo que están en el pareo, cómo ellos se mueven frente al carnaval, cómo ellos se mueven frente a la Semana Santa, a los días santos, qué es lo que va a pasar frente a acontecimientos, cómo va a ser también las contradicciones entre ellos. Ahora mismo ya hay denuncias, por ejemplo, de Rómulo Rux y de Gaby Carrizo contra Lombana. Eso le perjudica a Lombana, le beneficia. ¿Cuál va a ser la decisión del Tribunal Electoral? No lo pueden tampoco, puede haber una censura, pero no lo pueden, vamos a decir, inhabilitar para seguir corriendo. Entonces, todos esos factores, o sea, estamos en un momento tan, ¿cómo te digo?, de tantas emociones que cualquier cuestión, y en una elección tan pareja, pues, vamos a decir pareja, claro, cualquier cosa puede ir determinando, y no sabemos qué imponderable puede ocurrir. Y hay algunas cosas que me gustaría resaltar ahora que hablamos de las campañas y bueno, aparte del tema del pacto ético digital, pues antes de eso siempre hubo campañas sucias, ¿no? Y el tribunal pues también señaló una serie de prohibiciones que es bueno que también la audiencia conozca con respecto al tema de las campañas sucias, que es entendido por ella que ofenda la dignidad humana con la utilización de insultos, incursiones en la vida privada, discriminación y aseveraciones de conductas ilegales que no se hayan dictaminado por los tribunales competentes, promueva la violencia o atente contra las leyes durante el desarrollo del proceso electoral. También habla acerca de las propuestas que deben omitir material denigrante, calumnioso e injuriante contra algún candidato que si mal no estoy, eso se ha visto en el pasado, cómo se han sacado esos trapos sucios y etcétera, esas campañas. También habla acá que se prohíbe que se divulgue toda propaganda electoral a través de los medios de comunicación sin estar respaldada por la firma y generales de una persona responsable para los fines electorales, civiles, penales correspondientes. En el caso de personas jurídicas, deben estar respaldadas por la firma de representante legal u ordenado. También habla que se destruya y se quite y se remueva o tape o altere toda propaganda electoral sin autorización previa del dueño, salvo disposición emitida por el Tribunal Electoral, que eso es un poco más difícil, porque imagínate que cualquier persona llega y marcha con un graffiti o hace cualquier cosa y no sabemos si fue con mala o buena intención o desconectado de algún adversario. Pero este es punto que también quería llegar, Rafael, contigo, y es que desde los 3 meses previos al día de la elección se prohíbe propaganda y publicidad estatal de los gobiernos locales en todos los medios de comunicación, incluyendo a la de los contratistas del Estado, para promover avances o culminación de obras, salvo excepciones que se detallan a continuación y que deben ser previamente autorizadas por el Tribunal Electoral cuando se requiere informar sobre temas de importancia nacional como campañas de prevención, vacunación, salud pública, inicio de suspensión de periodos de clases y conmemoración de un día por disposición legal.
y en situación de emergencia, catástrofes naturales o cuando se requiere informar a la ciudadanía. O sea que al gobierno ahorita ya pasó un plano en donde no tiene oportunidad de decir hicimos. Sí, y por eso nosotros tuvimos en las últimas semanas muchas inauguraciones de obras, estadios, hospitales, diferentes obras del gobierno. Yo creo que eso es positivo. Uno de los, vamos a decir, de los ojos, de las observaciones que tiene que haber es cómo se impide que los recursos públicos puedan estar en las campañas. Recordemos que no es solo la campaña presidencial, son las otras campañas y siempre van a querer los que tienen pues acceso a esos recursos del Estado, ya sea en los municipios, ya sea en las juntas comunales y demás, van a querer utilizar pues esa ventaja y eso hay que impedirlo, hay que evitarlo porque finalmente se convierte en una desventaja para los otros candidatos. Entonces, esto me parece bien, pero también se pone una valla alta en las prohibiciones, un poco para tratar de crear un clima de convivencia. Uh-huh. Y eso es positivo y que el tribunal también, el tribunal y la fiscalía electoral, que tengan que dilucidar sobre esas materias, lo hagan con cierta cordura, claro, en el sentido de que hay la libertad de expresión, que esto no es un Estado autoritario y donde las personas pueden decir algo. Si esto se va a salir, como decimos, de madre, entonces allí tiene que, el árbitro tiene que venir, como si fuera una de boxeo, una claro, de boxeo, tiene que venir a decir, oiga, no sé, en esa parte no del golpe, denlo en otro lado. Y yo creo que a todos los candidatos les conviene, primero, crear confianza en el electorado y segundo, decir cómo piensan resolver los problemas en cada lugar. Claro, porque aquí la pregunta es, el que está corriendo para un cargo popular o de elección popular, ¿lo hace porque quiere estar en el poder o porque quiere trabajar para resolver los problemas que tiene el país? Sí, no, por supuesto, eso es lo primero. Lo primero es consentir a los electores y decirle o crearles confianza. Mire, yo, tal problema que es la preocupación de ustedes tiene que ser atendida o voy a atenderla de esta manera. Por supuesto que porque es una competencia. Es una competencia. Esta es una competencia como las competencias deportivas. A ver quién se presenta mejor, quién puede atender mejor. Algo que es interesante justamente en la figura de Bukele es que Bukele es un comunicador nato. Primero, es una persona muy inteligente y es un comunicador nato y él está enfocado en la audiencia. Es más, él no está enfocado. Nosotros vemos aquí candidatos que están enfocados en ellos y en sus ideas, uh-huh, en sus convicciones, y no están enfocados, y los escuchas hablando de presidencial, lo que sea, y no están enfocados en ese electorado, en esa persona, o sea, que es la que le va a dar el beneficio. En realmente conocer, que es algo que también hay que rescatar, por ejemplo, de candidatos como Martinelli, que él fuera del tema de la persecución política, regularmente siempre ha estado buscando escuchar a su electorado, y no lo he visto tanto con otros candidatos, pero Martinelli es hasta una personalidad, o sea, es un rockstar, como le dicen, ¿no? Donde sea que sale, tiene su séquito siguiéndolo, que lo valora y lo estima por esa cercanía que tiene con la gente. Lo que tienen que hacer los candidatos que quieren ser, digamos, efectivos, quieren ser victoriosos, es entender el sentir de la gente. Y traducirlo en su discurso. Uh-huh. Que ocurre, mira, hay algo que nosotros, bueno, todos los días tenemos que ir mejorando. Y cuando mejoremos algo, vamos a tener que mejorar otras nuevas cosas. Claro. Pero algo que me llama la atención, por ejemplo,
de Francia. En Francia, que de alguna manera es un ejemplo para todo el mundo, desde la toma de la Bastilla, hace ya varios siglos, Francia, ahora los agricultores estaban en la calle, porque quieren mejores precios, quieren mejor atención, no quieren ser perjudicados frente a agricultores de otros países, que vengan los productos para acá. Que es un poco lo que pasa aquí, las realidades no son diferentes. Nosotros hemos dejado unas cuotas grandes para recibir importaciones. Y los agricultores nuestros dicen, ven acá, nosotros queremos que esos espacios primero los llenemos nosotros, antes de traer arroz de otro lado o tomate de otro lado, queremos nosotros y que el Estado nos ayude. Entonces, ¿qué hace Francia? Dice, bueno, vamos a plantear un proyecto de ley que atienda las aspiraciones de los agricultores y que tome en cuenta los otros factores. O sea, no es que ahora va a ser un gobierno solo agricultor. Exacto. Porque en la agricultura hay otros factores. Está la gente, los que proveen los fertilizantes, están los comerciantes, los que importan. O sea, hay una cantidad de factores. Pero yo creo que ese es un buen ejemplo para nosotros, no porque sea Francia, sino que se está escuchando la voz de las personas. Nosotros vemos aquí que cuando las personas salen, lo que hace es todo lo contrario. De hecho, mira, por ejemplo, el más reciente que tenemos, ese contrato. La gente desde agosto, cuando muchas personas comenzaron a decir, mira, eso no está bien, eso no. Y los diputados hicieron lo contrario. Y el gobierno hizo lo contrario. Pero lo que tenía era que haber oído qué es lo que la gente está pensando. Es que se hubiese explicado y hubiese habido quizás ese espacio para la discusión previo al proceso que se da en la asamblea, probablemente hubiese sido distinto. La historia sería otra. Sí, a lo mejor hasta se hubiera aprobado. ¿Quién sabe? Exacto, es correcto, pero yo creo que, y eso vale para la aspiración que tienen, creo que no sé cuántos candidatos, son muchos candidatos que tenemos, ¿cuántos eran? 1.500. Te doy ahorita la cifra exacta. Son muchos. Sí. En total. O sea, cada una de esas personas tiene que escuchar a su electorado, oírlos, atenderlos. Yo veo que, por ejemplo, me llama la atención algunos candidatos. Por ejemplo, estaba escuchando a Torrijos, que esta mañana le estaban preguntando, bueno, su experiencia que estuvo el fin de semana allá en Chiriquí. Entonces él hizo un resumen de lo que la gente le decía, pero yo me ponía a pensar también, oye, él escuchó a las personas que debe escuchar, porque siempre hay alguien que los rodea, y están los aduladores y todo, pero él hacía un análisis interesante de cuáles son las aspiraciones en este momento de los actores importantes de Chiriquí. Un sector que, por ejemplo, algo que ha golpeado mucho a Chiriquí son los cierres. O sea, unos cierres que además eran innecesarios. Bueno, y que yo creo, no estoy... es que estuvieron sitiados, Rafael. La gente en Tierras Altas estuvo sitiada. Totalmente. O sea, no pudo salir ni entrar. Entonces, pero nosotros estamos en una línea muy delgada, donde allí tenemos que justamente se dice hilar delgado, tienes que prohibir ese tipo de cierre, pero no puedes prohibir las protestas, porque las protestas ya son inherentes a nuestra sociedad y a la democracia. A la democracia en sí misma, sí. Entonces, tienes que hacer algo que, pero no esto, porque allí se perdió muchísimo y se perdió incluso hasta una manera de nosotros vivir, que es la producción de las hortalizas, la producción tú no puedes vulnerar un derecho haciendo cumplir el otro. Sí. O sea, se entiende el tema de las protestas y eso fue una de las premisas que utilizaron sobre todo aquellos que estuvieron por mucho tiempo afectados por estos cierres. Incluso ese video que se viralizó en donde un señor intentó pasar y pasó. Sí. Y el policía que estaba allí en lugar
de reprender a aquel que estaba cerrando la vía, reprender fue el señor. O sea, él está haciendo cumplir su derecho también, el libre tránsito. Sí. Y creo que esa es una... Y son aprendizajes porque, por ejemplo, ahora en Francia, la protesta puede hacerse. Y fueron protestas, no es protesta de convento, son protestas bien fuertes, duras. Y había un cordón policial protegiendo a las personas que protestaban. Nosotros aquí, y a los que protestaban y a los que no protestaban, había un cordón policial. O sea, una cosa es reprimir y otra es evitar que en la protesta haya víctimas, que haya perjudicado. Que es lo que pasó, por ejemplo, en Chame, con el caso de este señor que le disparó a dos personas que estaban en la protesta. Eso ocurrió en gran medida porque la policía no estaba allí. O sea, ahí tenía que haber un cordón policial. Por lo menos garantizando... Dice, nosotros no vamos a reprimir. Está bien, bueno, no se reprime. Sin embargo, tiene que haber alguien que esté impidiendo... Y garantizando los derechos. No podía haber pasado de allí porque él le disparó a quemarropa a la persona. Ahí tenía que haber un policía y decir, usted no puede pasar para acá. Y no porque no tenga derecho a protestar, sino para evitar justamente que esas cosas ocurran. 2 vidas de compatriotas cegadas allí. Lamentablemente, exactamente. Porque ahí hubo negligencia por parte de las autoridades. Totalmente. Y eso es lo que no podemos nosotros... No solo ahí, durante varios periodos de la protesta. Por supuesto. Por evitar quizás ese confrontamiento, que es entendible también... precisamente por esa confrontación, por diversos señalamientos, porque incluso ya hemos visto recientemente cómo en otros países, Perú pasó por un periodo fuerte de protestas con una cantidad excesiva y represiones. Sí, bastante fuerte. Entonces, quizás el mensaje se entendía hasta cierto punto, pero tampoco se puede dejar el país en acefalía, que fue lo que muchos criticaron en su momento, de que dónde entonces están las autoridades para hacer cumplir la ley y el orden, y es pues lo que también se busca perseguir, sabiendo que vivimos en una democracia. Y esas son lecciones, o sea, nosotros no nos podemos quedar, bueno, ya pasó, o sea, tenemos que aprender. Para el futuro tiene que haber allí cordones policiales, tiene que haber, yo prefiero cordones policiales a que haya la represión que hubo en Perú. Claro, por supuesto, totalmente. Y no vamos nosotros ahora tenemos que agradecerle así solemnemente al gobierno porque aquí no hubo una matanza por parte de la policía frente a la gente. Y yo creo que eso es lo correcto, eso es lo que había que hacer. Claro. Pero no dejar eso al garete. O lo que tú acabas de decir que ocurrió en Cerro Punta, eso no debió haber ocurrido. No, por supuesto que no. Al final también hay que entender que las protestas son una manifestación genuina por parte de la población cuando no está contenta con las decisiones que se está tomando en el gobierno. No es un tema personal, al final es un elemento propio de cada democracia. Creo que el pueblo, al ser una república, ser una democracia, tiene derecho a expresar cuando se siente inconforme con las políticas ejecutadas, y el gobierno en turno pues tiene la labor o la responsabilidad de escuchar a su pueblo. Sí. Mira, yo quiero decir algo sobre el tema de la desinformación. Nosotros ya estamos viviendo y vamos a vivir más en estos meses que son álgidos, estos 3 meses álgidos. Vamos a vivir mucha desinformación. Hay desinformación que no vamos nosotros a poder controlar porque ni siquiera se emite aquí. Hoy no se puede controlar y la responsabilidad no es exclusiva de los medios tradicionales ni de las redes sociales que nosotros conocemos, va mucho más allá. Entonces, los ciudadanos, y hay ciudadanos que tienen alguna responsabilidad, por ejemplo, los comunicadores no pueden estar retuiteando, se dice retuiteando, aunque ya ahora es X, no existe, claro. Xando sería, ¿no? Ya quedó la palabra Twitter. Sí. No pueden estar retuiteando, reenviando información que no está verificada. No está verificada. Claro. Y esa responsabilidad principal cae sobre los comunicadores, que son los que son expertos en manejar que al final
con tanta información que hay en redes sociales, lo que nos queda a nosotros es ejercer algo que hemos hecho durante todo este tiempo, desde que existe la profesión, y es tomar la información, verificarla y comunicarla. O sea, creo que hace falta. Y ahora con las herramientas de inteligencia artificial más que nunca, con toda la desinformación que existe. Y importante la palabra verificar. Total. Hay que verificar. Y creo que esa responsabilidad también es de cada ciudadano. O sea, no estar reenviando cuestiones así. O sea, creo que la responsabilidad es mayor de los que son expertos en información, pero al mismo tiempo cada ciudadano tiene que buscar la fuente, quién es el autor de lo que le envían, para si lo va a reenviar o lo va a consumir. Rafael, tú que has sido corresponsal internacional, nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría que ese tema lo pudiéramos analizar a fondo el próximo. Sin duda. Bueno, el próximo lunes no será porque estaremos... El lunes de carnaval. Pues sí, el lunes de carnaval, pero al siguiente pudiéramos... El siguiente sí, por supuesto. No, esto vamos a tener que seguir todo este tiempo, ¿no? 30 segundos que me quedan, quiero felicitar a la gente del Teatro Nacional. Ayer estuve en la gala folclórica, la verdad es que impresionante la labor que han hecho y resalta la diversidad cultural que hay en nuestro país. Esas cosas también hay que señalarlas y hay que aplaudirlas. Así que enhorabuena por esa iniciativa de la gala cultural y ojalá que las personas sigan apoyando. Y al final la cultura es una de las cosas que hay que seguir promoviendo también. Porque esas son aquellas cosas que desvían la atención de lo que quizás no aportan. Pero la lectura, la cultura y muchas otras cosas más como estas merecen la pena ser ensalzadas. Así que Rafael Candanedo, gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a la audiencia. Los dejo con DJ Rage y La Cancha, Miguel Ángel Cuadra. Hasta pronto.